Mi doctora, ¿cómo vamos? ¿Me escucha? Bien, Sí, fuerte y señora, claro. fuerte y claro. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer con el orden del día? Pues, ¿cómo lo manejan normalmente? Como el orden que ellos tienen. Ajá, por eso, ¿qué orden tienen ellos? Digo que primero va el orden de las exposiciones es la siguiente. Primero, la maestra Rosemary Silva con la estructura de reportes de investigación, luego el doctor Carlos Aceituno con sentido del entendimiento y luego la maestra Roxana Cruz con la matriz de coherencia interna. Ese es para hoy. Ajá, ok, es el libro que ellos tienen. Ajá, y pues hay que decir que el libro, que ellos son los autores y me imagino que los perfiles, yo aquí tengo el libro abierto con los perfiles de ellos. ¿Te lo envío o qué hago? Pues, como quieras. Yo en esto no tengo tanta experiencia en la parte entonces no sé, de ser maestro de ceremonias y eso. O yo lo presento a usted para que usted, yo creo que el más indicado para hablar de usted es el líder del programa, no María Erika. ¿Ah? Ok, bueno, lo hacemos así entonces. Entonces entonces que empiezo con un saludo y luego como el orden del día de presentación no, el saludo del doctor, coloco el saludo tuyo. Ok, Y luego le damos la bienvenida a ellos. No, luego los temas de ellos. Ya están tocando para abrir. señora. Sí, ya Para estamos. abrir. Ah, no le pregunté si él le gusta que hagan las preguntas al final o cómo es. Me imagino que sí, casi siempre las dejan para el final. Sí, yo creo porque también para que avance. Sí, porque no, a veces la gente enfrasca y no avanza. Estoy cerrando todo lo que tengo abierto acá. Ojalá que aprovechen el espacio. Ay, ¿usted ya está grabando? ¿Para qué puso a grabar tan rápido? Me emocioné. Demasiado. Bueno, ya estamos grabando entonces. Buenas noches, respetados estudiantes, doctor Carlos, doctora Rosana, la maestra Rosemary. Bienvenidos a este evento organizado por la Maestría en Administración de Organizaciones de la UNAD. A mis compañeros docentes también, bienvenidos a este taller de investigación que muy amablemente el doctor Carlos Aceituno, su grupo de compañeras, autoras del libro Mitos y Realidades de la Investigación Científica quieren compartir con nosotros. El doctor Carlos Aceituno tiene una mención en Economía y Gestión de la Universidad San Agustín de Arequipa, es magíster en Administración y bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Tiene un diplomado en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad de Celaya y actualmente dirige recursos para la investigación. La maestra Rosemary Silva es contadora, tiene una mención en Auditoría y Control Interno por la Universidad Andina del Cusco, es investigadora máster en recursos para la investigación. Y la maestra Roxana Cruz, tiene una maestría en docencia universitaria por la Universidad Andina del Cusco, es licenciada en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Alas Peruanas y se desempeña como docente en la Escuela Profesional de Administración de la sede del Cusco en la Universidad Alas Peruanas. Esta noche ellos van a compartir con nosotros 3 temáticas muy importantes para nuestro rol de investigadores, estudiantes próximos a graduarnos con una tesis de trabajo de grado. La maestra Rosemary nos hablará sobre estructuras de reporte de investigación,
el doctor Carlos Aceituno sobre el sentido del entendimiento. La maestra Roxana nos hablará de la matriz de coherencia. La dinámica que desarrollaremos en esta sesión la ponen pues nuestros conferencistas. Me imagino que habrá un espacio para que ustedes puedan formular sus preguntas, entonces las pueden escribir en el chat y en el momento que ellos den el espacio, las hacemos para que tengamos claridad sobre los temas que ellos nos van a presentar esta noche. Doy la bienvenida y la palabra al doctor Ariel Reyes, quien es el líder nacional de la maestría en organizaciones, quien nos va a dar un corto saludo para poder iniciar esa sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, en nombre de la maestría en administración de organizaciones, nos resta mencionar, agradecer al doctor Carlos Aceituno, a las profesoras, a las maestras Rosemary Silva y Roxana Cruz. Les extendemos un caluroso saludo de bienvenida y pues quedamos atentos a sus disertaciones, porque pues consideramos aquí estamos reunidos solo estudiantes de programa de maestría básicamente que están desarrollando su trabajo de grado, entonces entendemos que sus aportes van a ser valiosos para el desarrollo de nuestros trabajos de grado y que como maestrandos pues obviamente lo aprovecharemos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Entonces, doctor Carlos, estamos pues a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches a todos los amigos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la República de Colombia, los autores del libro Mitos y Realidades de la Investigación Científica. Para nosotros es un grato placer acompañarlos en 2 sesiones. El día de hoy es la primera sesión, miércoles 7 de octubre, y la siguiente sesión es el próximo miércoles 7 de octubre para compartir los hallazgos de nuestra investigación que lo hemos plasmado en un libro referidos al proceso de la investigación cuantitativa desde un trabajo estrictamente cualitativo. En ese sentido, nos hemos organizado de la siguiente manera. La primera exposición la va a realizar la maestra Rosemary Silva, a quien presento en esta oportunidad. Maestra Rosemary Silva es maestra en contabilidad, con mención en auditoría y a su vez es autora de este libro y es investigadora máster en recursos para la investigación. En todo caso, con esta presentación damos inicio a esta exposición compartiendo las diapositivas de la maestra Rosemary. En todo caso, maestra Rosemary, cuando estime por conveniente, usted puede dar inicio a su exposición. Adelante, maestra Rosemary. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes de esta sala virtual, en especial a todos los miembros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Y en esta ocasión tengo el agrado de iniciar con la ponencia y asimismo poder compartir con todos ustedes esta obra que ha sido publicada el 6 de marzo, que es Mitos y Realidades de la Investigación Científica, y que vamos a hablar un poco de ella, ¿no? Y voy a empezar yo hablando sobre este mito 1, que son las estructuras de los reportes de investigación. Bueno, nosotros hemos considerado esto como un mito debido a que en escenarios académicos existen una constante discusión sobre la estructura capitular en el cual se desarrolla el reporte académico o trabajo de investigación, ya que en la actualidad existen, ¿no?, catedráticos a veces invitados de otras universidades que se resisten, ¿no?, a aceptar las normas internas. A veces también los mismos docentes, ¿no?, que a veces ellos vienen de otras universidades, ¿no?, y es natural, ¿no?, de que ellos tengan otras estructuras en la mente y que ellos hayan desarrollado. Pero ¿qué es lo que, bueno, qué es lo que aducen estos catedráticos, ¿no? Que la investigación es libre y por ello a veces tienen ese, ¿no?, ese paradigma, ¿no?, de que pueden ellos pragmar o estandarizar esta estructura, ¿no?, de otra universidad a otras universidades. Pero acá, ¿no?, aducen que, como vuelvo a repetir, que la investigación es libre. Y en parte es cierto, pero cada universidad, acá hay que tener algo en cuenta de que cada universidad es autónoma
y por ende se debe de respetar esas normas. Para el caso académico, los reglamentos en lo que son grados y títulos, porque para impartir una cátedra es importante que el docente invitado, el docente, ¿no?, que va a dar esta cátedra, conozca de las normas internas para evitar confundir al alumno. Entonces, eso va en primer aporte. Por otra parte, estamos de acuerdo que no debería de existir, obviamente, camisas de fuerza, pero ¿cuál es la ventaja a veces de tener estandarizada esta estructura o de tener, si se puede decir, esas camisas de fuerza o de estandarizarlas, ¿no?, de estandarizar una estructura? Pues es muy ventajosa para evitar que los replicantes, los revisores o los sinodales tengan cuestionamientos entre ellos al momento de hacer o revisar el reporte de investigación, ya que consideramos que es un tema de mucha relevancia y que suele suceder, y hemos observado que a veces hay estos cuestionamientos entre los mismos docentes, entre los mismos revisores, o revisores y asesores, o revisores y alumnos, ¿no?, sobre estas estructuras capitulares, que viene a ser, si se puede decir, un apoyo también para el alumno, para que no pueda salirse de ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que acá se evalúa en este trabajo de investigación? Pues el fondo y la forma. El fondo de investigación porque está asociada al uso de un libro de investigación y la forma al uso adecuado del manual APA o algún manual de estilo que las universidades utilizan dependiendo de las normas internas de la universidad. Habiendo mencionado estas estructuras de los reportes de investigación en escenarios académicos, ahora vamos a observar en esta lámina sobre los escenarios no académicos, que vienen a ser las revistas indexadas en el ámbito internacional, que además de ello hacen el uso de la estructura IMRD, que viene a ser la introducción, el método, los resultados y la discusión. Y acá viene la siguiente pregunta. Utilizando esta estructura IMRD, ¿se desaparecería el marco teórico? Pues nosotros consideramos que no. Porque en la sección de introducción se considera las bases teóricas. Porque es muy importante que esté incluida las bases teóricas porque le va a dar ese soporte teórico fundamental a nuestro trabajo de investigación. Y a partir de ello también nos hacemos el siguiente cuestionamiento. ¿El problema antecede a la teoría o es al revés? Y vamos a observar en la siguiente lámina, por favor. En esta lámina vamos a observar una figura, la siguiente lámina, donde vamos a observar el modelo para la definición del problema de investigación. Exacto, es esta lámina. En esta figura vamos a hablar extensamente sobre esta figura, donde vamos a ver el modelo para la definición del problema de investigación en ruta cuantitativa. ¿Y por qué nos enfocamos nosotros únicamente a lo que es ruta cuantitativa? Porque la gran mayoría de las tesis publicadas y sustentadas a nivel de Latinoamérica, y me atrevo a decir a nivel internacional, van relacionadas al enfoque o ruta cuantitativa. Es por ello que nosotros nos hemos atrevido a expresar y a desarrollarlo más para ese enfoque. Entonces, viendo este modelo, estamos observando y proponemos que se inicie con la idea, porque debemos de tener la noción de lo que queremos investigar y también considerar la viabilidad en este inicio. Suele suceder que a veces empezamos muy entusiasmados con nuestro trabajo de investigación y tal vez por ahí suele suceder que no podemos acceder a la información, o la delimitación es muy extensa, o los recursos económicos son muy escasos para tal estudio. Entonces, a partir de ello, consideramos que la idea vaya de la mano con la viabilidad. A veces confunden mucho la limitación con la viabilidad. No debemos de confundir esos términos, limitación con viabilidad. En la viabilidad vamos a ver qué tan viable va a ser nuestro trabajo de investigación más adelante para poder desarrollarlo. Obviamente no vamos a desarrollar un trabajo en el cual no podamos acceder a la información. O digamos un trabajo que sea muy extenso, que nos vaya a llevar mucho tiempo, ¿no? Depende. Entonces tenemos que ver esos puntos viables para iniciar nuestro trabajo de investigación. Luego se continúa con el estado del arte. Y acá voy a hablar extensamente terminando esta exposición de esta figura. En este estado de arte que viene a ser la compilación o revisión acerca de lo que se ha publicado sobre el concepto o la variable de estudio que se desea investigar. ¿Por qué digo concepto o variable de estudio? Concepto es una cosa
y variable es otra cosa. En el concepto solamente, por ejemplo, podemos hablar de calidad de servicio. Eso es un concepto, pero para hablar de variable, y lo voy a explicar más adelante, o bueno, creo que va a ser muy corto, la variable tiene que estar acompañado de su atributo. Entonces, por eso digo, vamos a conocer más el concepto o más de la variable. Entonces, al conocer estos dos puntos, recomendamos que se inicie con una extensa revisión, iniciando de los artículos científicos antes de pasar a la revisión de tesis. Y al momento de realizar la revisión de artículos científicos es muy importante que se verifique el factor de impacto de la revista indexada, porque suele suceder, ¿no?, que a veces encontramos algunos artículos publicados sobre el tema que nos interesa, pero tal vez no tienen ese factor de impacto. Entonces es muy importante porque las mejores revistas vamos a verlas justo acá en este factor de impacto, porque nos va a permitir y va a permitir al investigador o al tesista o al alumno conocer sobre el estado del arte o el estado del arte, cómo es, ¿no? Cómo es que se ha medido, se ha observado dicha variable. Entonces, esto quiere decir que nos va a permitir conocer también en qué laguna de conocimiento se encuentra nuestra variable de estudio, nuestra variable de interés que vamos a investigar. En este tema que puede ser, por ejemplo, poco estudiado o que requiere una ampliación del tema o del estudio o la confirmación del resultado o finalmente esclarecer las controversias. Entonces puede pasar por estos 4 puntos. Y una vez que tenemos bien definida la laguna del conocimiento, se puede abordar recién el alcance. Y acá tenemos que tener en cuenta que el alcance únicamente lo vamos a ver en estudios de enfoque o ruta cuantitativa. Muchas veces he visto que se han confundido, que mencionan que el alcance si es cuantitativo o cualitativo. No, únicamente lo vamos a ver en lo que es el enfoque o ruta cuantitativa. ¿Y cuáles vendrían a ser esos alcances? Pues vendrían a ser el alcance explicativo, descriptivo, correlacional, ¿no? Correlacional y explicativo. Finalmente, se termina con la formulación del problema. Entonces, estos son los modelos de definición del problema de investigación en ruta cuantitativa, donde nosotros proponemos esta hilera, iniciando de la idea. Y como pueden observar en esta figura expuesta, donde he marcado, he resaltado el estado del arte, acá voy a hacer una recomendación sobre este punto, que además de ello, considero que es muy importante cuando vamos a iniciar nuestro trabajo de investigación. Y casi siempre iniciamos, bueno, también me voy a incluir, que a veces nos vamos por lo fácil. Empezamos por la revisión de tesis. Y vamos a observarlo en la siguiente lámina, por favor. Y que a partir de ello, nosotros, desde nuestra experiencia, consideramos y proponemos que debería de iniciarse la revisión exhaustiva de los artículos científicos, primeramente. Uno, por la rigurosidad, y lo voy a explicar muy brevemente porque primero vamos a hablar de qué son las tesis. La tesis, como bien sabemos, es una modalidad de graduación para que el tesista obtenga su grado académico o título profesional, donde tiene que demostrar y tenemos que demostrar nuestras habilidades sobre la investigación científica, porque para eso es que nosotros realizamos ese trabajo de investigación. Además de ello, la tesis, en este trabajo de investigación que vamos a desarrollar y que se va a desarrollar, que al finalizar este desarrollo pasa por la sustentación pública y la réplica para que el tesista o el postulante al grado académico dé a conocer sus habilidades investigativas. Y no solamente eso, sino también sus habilidades teóricas, sus habilidades estadísticas sobre el tema de su especialidad que está desarrollando. Entonces, durante el proceso, el desarrollo de la maestría en este caso, no solamente vamos a hacer una especialidad sobre el tema que nosotros hemos escogido para especializarnos, sino también vamos a llevar a cabo temas relacionados a la estadística, relacionados a la filosofía, epistemología y claro también a la metodología de investigación. Entonces, en ese desarrollo de nosotros que estamos realizando nuestra maestría, tenemos que dar a conocer esas habilidades en nuestro grado, en la exposición de nuestro trabajo de investigación. Pero en lo que son los artículos científicos, como bien sabemos, es un informe escrito que luego va a ser publicado.
Y en este artículo científico se va a evidenciar información, claro, igual que la tesis, información empírica en sus resultados. Y su fin y su propósito es ser divulgado, compartir y contrastar ese estudio resultante para la comunidad científica interesada. Obviamente, como están viendo, no hay mucha diferencia entre la tesis y artículo científico hasta ahora, pero ¿cuál es la diferencia? En este artículo científico, a veces otros lo hacen por compromiso, solamente, bueno, disculpen, en la tesis solamente a veces se realiza el trabajo de investigación por compromiso, solamente para obtener el grado académico. En cambio, en los artículos científicos es algo muy diferente, eso no es por compromiso, es porque uno tiene que hacer y lo desea hacer. ¿Para qué? Para divulgar, compartir y contrastar el estudio resultante, ¿no? Como expliqué, para la comunidad científica interesada. No solamente eso, sino para enriquecer el tema. Y en el artículo científico se tiene que tener en cuenta que habrá otros autores que van a estar interesados en el tema, que lo van a tomar o bien como evidencia empírica, o como debate, o como una ampliación más del tema, ¿no? Además de lo ya mencionado, voy a decir que en una tesis se tienen revisores, dictaminantes o sinodales que el tesista conoce, siendo estos de la misma universidad. Y es lógico, ellos van a ser sus revisores o sus sinodales o dictaminantes que van a ver su trabajo de investigación. Tanto ellos van a ser especialistas en el tema teórico y metodológico. En este caso, ¿no? Para que ustedes lo conozcan, pues ha debido de ser su docente. Entonces, ahí viene un poco lo que va a la rigurosidad del caso entre el artículo y la tesis. Por lo que a veces se ha observado que durante el desarrollo del trabajo de investigación, a veces se desnaturaliza el trabajo con cambios o modificaciones, tanto a veces, ¿no? En la estructura como en el contenido, que usualmente se ve eso. No mucho tocan, ¿no? Algunos no tocan la estructura, pero lo que sí tocan es el contenido. Y nosotros, como los tesistas, deberíamos de evitar, ¿no? De que toquen la parte esencial de nuestro trabajo de investigación, que a veces eso se desnaturaliza con esas modificaciones que se realiza por los cambios que te sugieren los dictaminantes o los revisores. Entonces, a veces nuestro trabajo termina a imagen y semejanza de los jurados o los revisadores. Sin embargo, acá hay una diferencia en lo que son los artículos científicos, se tendrá dos pares, y estos pares vienen a ser los revisores. Pero en este caso, tanto el autor como los revisores no se conocen. Ahí viene la rigurosidad, ahí viene ese detalle, donde al revisor, en el caso del artículo científico, no le va a interesar de cambiar el contenido, simplemente va a especificar cuáles son las políticas que debes, ¿no? de cumplir en esa revista que vas a publicar y cuáles son los procedimientos que debes de cumplir. Y para el caso de las tesis, a veces nuestro trabajo se ve desnaturalizado y muchas veces son publicados a imagen, y bueno, nuestro trabajo es sustentado y publicado a imagen y semejanza de los revisores. ¿Y cómo saber, ¿no? Si nuestro trabajo, saber qué es mejor, si una tesis o un artículo científico? Pues no se está desacreditando ni a uno ni a otro, pero, por favor, en la siguiente lámina, pero no estamos diciendo que una tesis o un artículo, no, antes, por favor, ahí está bien. No estamos diciendo que una tesis o un artículo científico es mejor que la tesis, sino estoy diciendo de que se inicie con una revisión exhaustiva primero de artículos científicos, en el marco teórico, en el estado del arte. Pero por cuestiones de rigurosidad proponemos que se empiece por la revisión de los artículos científicos, que se comience a realizar una revisión exhaustiva y verificando también el factor de impacto de la revista indexada, ya que en la figura que les mostré anteriormente y resalté el estado del arte, en este apartado vamos a realizar la revisión de lo que existe y de lo que está publicado sobre el concepto o la variable que deseamos estudiar. Y no solo ello, sino también veremos en qué terreno estamos y qué terreno estamos pisando. Y me refiero de cómo se realizó la medición y la observación de dicha variable a través de esta revisión en este apartado. Pero
acá también tenemos que tener en cuenta que no solamente podemos hacer las revisiones de artículos científicos únicamente en nuestro idioma, y me refiero al español. También tenemos y estamos obligados a hacer una revisión de artículos científicos en otros idiomas, que para eso además tenemos al traductor de Google, donde podemos ingresar y poner las palabras claves para poder conocer sobre el contenido que nos interesa sobre esa variable, porque ahora actualmente todo está investigado y podemos acceder a cualquier revista que nos permita hacer esas revisiones sobre el concepto o la variable. Entonces, no solamente nos limitemos a nuestro idioma, a la revisión de artículos científicos en español, sino a inglés, o sino también al portugués y de otras revistas en otros idiomas. Y bueno, y además de ello, para las revistas indexadas, a nivel internacional se utiliza el IMRD, que es la introducción, el método, el resultado y la discusión, como lo mencioné anteriormente. Pero que en muchas universidades toman esa estructura, pero hacen algunas modificaciones para estas estructuras. Las desglosan la introducción en algunos casos, como por ejemplo introducción y marco teórico, o planteamiento del problema y marco o revisión teórica. Todo depende, ojo, acá de la universidad y de sus normas internas, ya que cada una de estas universidades son autónomas. Cada universidad es autónoma y escoge su propio esquema. Y este esquema tiene que ser respetado también tanto por los tesistas o por los alumnos, como también por los docentes para impartir sus cátedras. ¿Y por qué lo menciono? Porque se tiene que cumplirse con esa rigurosa estructura para que los artículos, si es que va a haber, no, si es que ustedes van a publicar artículos científicos, tengan en cuenta de utilizar esta estructura IMRD. Y ojo, también de cada política, de cada artículo científico, y respetar también estas políticas de las normas internas de la universidad. También se hace, usualmente en lo que son las revistas indexadas, hacen el uso, casi en todas, el uso del APA, haciendo también cumpliendo también con otros requisitos que tienen que efectuarse con rigurosidad para la publicación de un artículo científico, como también ellos tienen sus políticas, las universidades también tienen sus políticas, y debemos de seguir ese camino para no confundirnos un poco. ¿Y qué podemos decir de las tesis y de los artículos científicos? Tenemos claro, y ahí estamos observando acá, que en ambos se aplica el conocimiento científico, pero en el caso de la tesis, el postulante o el aspirante al grado académico tiene que demostrar y tenemos que demostrar nuestras habilidades investigativas, tanto en el ámbito del método de investigación como también en el ámbito teórico de nuestra especialidad que hemos escogido y también en la parte estadística, donde tenemos que demostrar nosotros que vamos a respaldar nuestras opiniones con esa publicación de nuestro trabajo de investigación o respaldar esa investigación. Además, debemos de respaldar nuestras opiniones expresadas por escrito con apoyo de nuestro asesor o de nuestro guía, con algunas, ¿no? De nuestro guía. En algunas políticas de algunas universidades existen, no sé cómo se maneja en la universidad, pero de la universidad donde provengo, primero pasa por un proceso. Primero por los dictaminantes, que vienen a ser 2 revisores al inicio hasta el final. Después de que ellos hacen la revisión exhaustiva de nuestro trabajo de investigación, luego incluyen otros 2 más que vienen a ser los replicantes. Al final terminamos con 4 miembros del jurado. Y estos 4 son los que evalúan y nosotros nos defendemos, ¿no? Y damos nuestra opinión y respaldamos nuestro trabajo de investigación y explicamos el porqué de nuestra investigación. Para luego, en esta sustentación, damos a conocer esta investigación donde nosotros como postulantes y ustedes después como postulantes van a defender su trabajo de investigación y van a demostrar ante el jurado el desarrollo de su trabajo de investigación bajo sustento tanto teórico como científico. Y en el caso del artículo científico, el autor realiza el desarrollo de su investigación teniendo en claro el método científico y también teórico, y donde el autor aclara y continúa o posiblemente también aumenta el conocimiento científico. De eso se trata también el artículo científico. Y en el artículo científico no es necesario la cantidad, y acá hay una gran diferencia entre la tesis y el artículo científico. Acá se trata de la calidad.
Muchas veces en algunas políticas de las universidades dicen que para maestría tienen que ser 150 hojas y para lo que son doctorados de 200 hojas a más. Hay algunas universidades que ponen dentro de sus políticas ello, pero acá hay una gran diferencia. Acá en la tesis vemos a veces muchas veces la cantidad más que la calidad. Y en el artículo científico vemos más la calidad que la cantidad. Entonces ahí viene también esas diferencias. Y claro, en este artículo científico o en los artículos científicos, si es que hemos revisado algunos, vamos a observar que son pocas, pero también son precisas, son claras y son breves. Entonces ahí podemos entender mejor también la variable de estudio. Y, en la siguiente variable, en la siguiente lámina vamos a ver, para identificar qué artículo científico es mejor, pues les vuelvo a mencionar que vamos a observarlo en el factor de impacto, las cuales vamos a ver que son las mejores revistas indexadas que cuentan con número ISSN. Y en Journal Citation Reports, que evalúa las principales revistas del mundo, viendo el impacto de cada revista en función a las citas recibidas por el artículo publicado. Entre las mejores revistas se conoce, por ejemplo, a Weight of Science, a Scopus, y a lo que es Latinoamérica conocemos a lo que es Cielo, Latindex, Dialnec, Lilag, entre otros. Lo que se busca con el factor de impacto es que el artículo tenga mayor visibilidad mundial y que también el que consulta pueda tener acceso a la revista y lograr el intercambio de ideas. Por lo tanto, un artículo científico no significa que vamos a tener, o el que publica artículo científico no es que va a tener un IQ elevado, no. ¿Quién sea puede escribir un artículo científico? Porque solamente se trata de darle tiempo, de darle interés y destrezas necesarias. Y si uno puede escribir un artículo científico, con mayor razón puede hacer un trabajo de investigación o una tesis. Y todos empezamos así. ¿Quién sale sabiendo investigar? Nadie. O sea, todos aprendemos en el camino. Todos aprendemos con errores. Entonces, investigar se aprende investigando. Ese es el lema. Entonces, nosotros tenemos que iniciar así, de a pocos. Ahora, a partir de lo expuesto, y vamos a observar en la siguiente lámina, vamos a observar algunas estructuras utilizadas en escenarios académicos y no académicos. Estas estructuras que han sido expuestas tanto por autores como también por entidades, vamos a observar acá el primer autor, que es Hernández y Mendoza, donde ellos proponen en su libro Metodología de Investigación de Rutas Cuantitativas y Cualitativas en su edición 2018, proponen esa estructura, como estamos observando. Proponen la introducción, el marco teórico, método, resultados y discusión. Mientras que el APA o American Psychological Association, en su edición 2020, actualmente en inglés, ellos proponen esta estructura de introducción, método, resultados y discusión. Y en su edición 2010 en español, proponen también esta estructura, que viene a ser la introducción, método, resultados, pero acá en vez de discusión, le consideran en español los comentarios. Ya veremos cómo saldrá la siguiente edición en español y vamos a ver cuáles son, esta estructura, cómo va a darse. Bueno, obviamente como va a ser traducida al español, se va a mantener esta estructura del IMRD. Y el último autor que estamos observando, que es el PhD, Mauricio Gómez Pereira, en su libro Archivos Científicos de la edición 2012, también propone esta estructura para reportes de investigación, que es el IMRD, que es la introducción, el método, los resultados y la discusión. ¿Por qué me enfoco tanto a esta estructura? Porque esta estructura ha sido estandarizada a nivel internacional y que muchas universidades están utilizando esta estructura para sus reportes de investigación. No digo que las otras estén mal, pero debemos de comenzar, ¿no?, por estas, ¿no?, para poder globalizar las estructuras a nivel internacional en otras universidades. Bueno, suena un poco atrevido, pero ¿por qué no que las universidades puedan tomar estas recomendaciones y poder atreverse a utilizar esta estructura que no solamente esta entidad que es American Psychological Association, que es el APA, sugiere, no solamente para artículos científicos, sino también
para los reportes de investigación, que son las tesis. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina las estructuras según el APA en ruta cuantitativa. Y acá vamos a observar brevemente cuáles son los contenidos que debería de tener cada sección. Primero vamos a observar que en la introducción para lo que es la ruta cuantitativa, el contenido que debe tener es el problema, el reporte de antecedentes relevantes y las hipótesis, metas y objetivos. Y para lo que es el método, lo que está incluido dentro de esta sesión es la inclusión y exclusión, las características de los participantes, los métodos de muestreo, el tamaño, poder y precisión de muestreo, las medidas y covariantes, covarianza, la recopilación de información, la calidad de medición, instrumentos, enmascaramiento y protección, psicométricos, condiciones y diseño, diagnóstico de información y estrategia analítica. Y por su parte, para los resultados, lo que debería de contener en esta sección es el flujo de los participantes, reclutamiento y las estadísticas y análisis de datos. Y finalmente, para la discusión es el respaldo de hipótesis originales, la coincidencia de resultados, la interpretación, la generalización de resultados y las implicancias. Todo esto ha sido traducido del APA que ha sido publicado ahora último del APA 2020, en esta edición 2020. Entonces ellos proponen esta estructura que debería de contener cada una de estas secciones en lo que es ruta cuantitativa. Por lo que vamos a ver también cómo es la estructura según el APA en ruta cualitativa. Y acá estamos observando también el IMRD. Tenemos la presencia del IMRD en reportes cualitativos. ¿Y cómo debería de ser los contenidos? Pues estamos observando que para la introducción debería de contener la descripción del problema o preguntas a investigar, los objetivos del estudio, metas de investigación y para lo que es el método, el resumen del diseño de investigación, participantes del estudio o fuentes de datos, reclutamiento de participantes, recopilación de datos, análisis. Y para los resultados, los hallazgos, suscepciones de resultados y finalmente para la discusión, las suscepciones de discusión. Así de breve es lo que dice el APA, que debería de tener esos contenidos en cada sección del IMRD. Entonces, habiéndoles expuesto esta estructura, ¿no?, que propone el APA y que nosotros también respaldamos ello, y que también otros autores también respaldan esa estructura, hablamos, ¿no?, a paso cada una de estas. Espero que les haya servido mucho esta ponencia sobre este mito 1, y habiendo sido todo por mi parte, cedo el uso de la palabra a la maestra Roxana Cruz, quien continuará con la ponencia. Muchas gracias por su atención. Gracias. De acuerdo a lo convenido y siguiendo las exposiciones, me corresponde realizar, en este caso, la segunda exposición, dado que estamos hablando del segundo mito, que sería el mito del sentido del entendimiento. Maestra Rosemary, hacia el final de la exposición, nos ha indicado, o nos ha explicado, de que en efecto el APA expone las dos rutas, ¿no? Es decir, la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa. En esta oportunidad, agradeciendo a los estudiantes de la maestría en Administración de Organizaciones, estamos llevando a cabo este taller Metodología de la Investigación Aplicada, y a partir de este mes de octubre hacia adelante, yo tengo el apoyo de mi asistente de cátedra, si así pudiera llamarse. Se trata de Dayana, que en algún momento también va a participar de la exposición. En ese tema me toca a mí hablar sobre sentido del entendimiento, que sería el mito 2. Pero antes quisiera hacer algunas breves aclaraciones o principios, ¿no? En primer lugar, concordamos con Jorge Bucay, que dice que nadie es dueño de la verdad. Entonces, lo que nosotros aquí hacemos es exponer nuestras ideas, ¿no? Es decir, qué es lo que nosotros hemos encontrado como producto de nuestra investigación. Y recordar a José del Carmen Marín Arista, un general peruano, que indica que las ideas se exponen, no se imponen, y por lo tanto,
Si en esta sala hay personas que tienen ideas distintas a las nuestras, pues en el momento de preguntas podemos intercambiar opiniones, pero desde luego nosotros simplemente estamos exponiendo los hallazgos de nuestra investigación o lo que hemos encontrado en nuestro trabajo de campo. Por otro lado, nosotros en Recursos para la Investigación tenemos a diferencia de los ortodoxos, porque la ortodoxia es la conformidad con los principios de una doctrina, con las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría, es decir, hemos encontrado en el camino que las personas hacen lo que tienen que hacer, por ejemplo, el número de conclusiones es igual al número de recomendaciones, pero lo hacen porque es una práctica tradicional, ¿no? O sea, no se han puesto a discutir por qué sí, por qué no. En el libro que ustedes de seguro ya les han compartido, el libro virtual que lo hemos compartido con América Latina, ahí van a encontrar algunas posiciones que nosotros tenemos de cuestionamiento o de crítica o de opinión en relación a ciertos temas. Y justamente la heterodoxia es eso, es la cualidad de tener una opinión diferente a las demás. ¿Por qué nosotros hemos hecho el libro o por qué nosotros hemos planteado muchas cosas que están en el libro? Primero porque hemos encontrado estos mensajes en las preliminares, ¿no? Uno, por ejemplo, es que te dicen, para hacer tu tesis, chapa tus dos variables. Esa palabra chapa significa coge o selecciona o encuentra dos variables, ¿no? O sea, para empezar, es casi usual escuchar y decir, bueno, quieres hacer una tesis de maestría o de doctorado, tienes que tener dos variables y coge dos variables. En algunos casos, los tesistas dicen, bueno, así lo quiere mi asesor, ¿no? Oye, pero eso está mal. No, es que así quiere mi asesor y tengo que hacer caso a lo que me dice mi asesor. Yo creo que ya debemos llegar al momento en que el asesor está para guiar, para orientar, más no para decidir por una persona. En algunos casos también hemos oído esta frase, dice, sí o sí o el chi cuadrado. Sí, tú tienes que probar tu investigación con el chi cuadrado. Un momentito, los estadísticos de pruebas se utilizan en función a cómo es la naturaleza o la escala el nivel de medición de tus variables. O sea, no tiene nada que ver con que sea una obligación un determinado estadístico. Es más, en todo trabajo de investigación cuantitativo, conviene estar presente o tiene que estar presente al lado un licenciado en estadística. Y a veces te preguntan, ¿cuáles son tus dos variables? Pero ojo, tú estás haciendo una investigación descriptiva en la cual solo tienes una variable. ¿Por qué tienes que tener dos variables, no? Otros asesores dicen, sí o sí tiene que ser cuantitativo. Maestra Rosemary nos ha explicado, incluso en el APA, que hay investigaciones cuantitativas y hay investigaciones cualitativas. Entonces, no tiene que haber la necesidad de que sea sí o sí cuantitativa. Nuestro libro es para evaluar, analizar, criticar el proceso cuantitativo. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque en América Latina hay una fuerte corriente, más del 80% de tesis son cuantitativas. Pero eso no quiere decir que no hagamos investigaciones cualitativas, se tiene que hacer, es más, como veremos más adelante, es la que más profundizan. A veces hemos escuchado decir, tu tesis no tiene ni pies ni cabeza, así no sé por dónde estás empezando. Creo que ahí, maestra Rosemary, ha explicado la idea de la investigación, y uno cuando tiene idea de investigación pasa por el estado del arte, por revisar qué es lo que hay sobre la idea de investigación. En algunos casos también hemos escuchado que dicen, tienes que operacionalizar la variable independiente. Si revisamos la literatura, la variable independiente no debería operacionalizarse, sino la variable independiente debería manipularse. ¿Para qué se operacionaliza? Para medir. Cuando ya estamos en el alcance explicativo, la variable independiente tiene que manipularse y en ese momento quizá la operación sería decir cómo cómo se va a manipular la variable independiente. En algunos casos, los tesistas presentan un problema de investigación con dos variables. Y el asesor o el jurado dice, interesante tu primera variable, pero cámbiame la segunda, no me gusta. Un momentito. La variable de la derecha, que es la variable de interés o la variable dependiente, no tengo por qué cambiarla, porque justamente esa es la variable que me preocupa resolver. Finalmente te dicen la hipótesis está mal formulada. Un momentito, ¿cómo se formula una hipótesis? Eso también lo vemos en el desarrollo más adelante. Ya entremos en materia en cuanto se refiere al sentido del entendimiento. Quiero pedir a Dayana para que pudiera iniciar su exposición. Muy buenas noches con todos los participantes de la sala virtual. Bueno, voy a proceder con un término que es la filosofía. La filosofía es una palabra que tiene origen griego en el siglo VI a.C. Esta palabra proviene de dos voces griegas, que es amar y Sofía,
Por lo tanto, significa amor a la sabiduría. Es así que su significado ese era el conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia. Pero, ¿cuál es la verdadera función de la filosofía? Esta va a residir en la crítica de lo establecido. Por lo tanto, su meta principal de la crítica es impedir que los hombres se abandonen a aquellas ideas y formas de conducta que la sociedad en su organización actual les dicta. Los hombres deben aprender a discernir la relación entre sus acciones individuales y aquello que se logra con ellas, entre sus existencias particulares y la vida general de la sociedad. Dicho concepto lo dio Horney en 1940. Bueno, también tenemos las ramas de la filosofía, las cuales son 9, como la estética, la ética, la ontología, la metafísica, la filosofía del lenguaje, filosofía política, filosofía de la ciencia, la antropología y la epistemología, que es el objeto de estudio de la metodología en la cual nos vamos a centrar. Entonces, la epistemología, que también proviene de 2 voces griegas, se divide en 2, que es la episteme, que es la ciencia, conocimiento científico. En este contexto, conocimiento se refiere a todo lo que pensamos, que sabemos sobre el mundo. Y logos, que es el tratado y estudio. Entonces, la epistemología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico. La epistemología investiga la estructura, fundamentos y métodos de los sistemas científicos. Estudia además las relaciones entre las ciencias, la clasificación de las mismas, el problema de la investigación científica y el uso de las ciencias. Su principal preocupación es la naturaleza, tipología y taxonomía de las distintas manifestaciones, de su objeto de estudio y de la relación entre estas y el mundo. Prosiguiendo, tenemos un término muy interesante que es la ciencia, cuyo origen ha sido en Grecia hace 2500 años. Se ha desarrollado por los árabes y por los chinos. La etimología es latín, que es scientia en shar, conocer. La evolución de la ciencia es que es un cuerpo de conocimiento cuyos resultados constituyen un estado de esta y en permanente descubrimiento de la realidad, orientándose a la búsqueda y descubrimiento de la verdad. Incluye razones y explicaciones de lo conocido. Por lo tanto, se utiliza siendo un conjunto sistemático de conocimientos que establecen principios y leyes universales, basados en la lógica y la experiencia. La estructura de la ciencia es un conjunto sistematizado del saber humano. Está conformado por 3, la teoría, el método y la técnica. Por consecuencia, la ciencia es poder y el poder es responsabilidad. Tenemos el conocimiento. El conocimiento en sí es el proceso mental, cultural e incluso emocional, a través del cual se refleja y reproduce la realidad en el pensamiento. El conocimiento tiene 4 elementos, que son el sujeto, que es la persona que capta una información que constituye la realidad. Es decir, los sujetos que son los que quieren nuevos conocimientos del mundo. Ellos son los científicos. Bueno, pues prosiguiendo también tenemos el objeto, que es aquello que se trata de conocer, sea un objeto físico, una persona, un animal o una idea, o cualquier otra cosa susceptible a ser aprendida. También tenemos la operación cognoscitiva, que es un acto de conocer, un procedimiento psíquico que no puede ser directamente observado. Es necesario para que el sujeto pueda conocer al objeto y tener una impresión del mismo. Y bueno, finalmente tenemos el pensamiento, que es la impresión o huella interna que se produce cada vez que se conoce a un objeto. El pensamiento es aquello que permanece en la memoria y que es transformada en una serie de pensamientos que se evocan cada vez que se vislumbra el objeto. Asimismo, tenemos 3 tipos de conocimiento.
Tenemos el conocimiento teórico, que provienen de una interpretación de la realidad, los conocimientos empíricos, que los obtenemos directamente a partir de nuestra vivencia del universo, y los conocimientos prácticos, los cuales permiten obtener un fin o realizar una acción concreta. En la siguiente diapositiva podemos ver que las corrientes filosóficas han tenido 5 etapas. Bueno, en la antigüedad comenzó con el dogmatismo, el subjetivismo, el relativismo, el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, las cuales han resaltado conceptos como la preocupación por la naturaleza y el origen de las cosas, el estudio de la ética y la política, la filosofía de la vida y búsqueda del sentido. En la Edad Media surgieron 2 corrientes filosóficas, estas son la escolástica y el realismo. Asimismo, resaltaron 2 conceptos como la filosofía subordinada a la teología, la fe como centro de estudio filosófico. En la etapa del Renacimiento surgió el humanismo, la cual se centró en que el hombre tenga un pensamiento y no tanto se aboque en la fe. En la Edad Moderna surgieron el racionalismo y el empirismo. En esta etapa se centraron en la razón, en el antropocentrismo, en el abandono de la disputa entre la fe y la razón y el cenocelo. Bueno, en la edad contemporánea surgieron 8 corrientes filosóficas, las cuales fueron el idealismo, criticismo, existencialismo, el positivismo, el historicismo, el pragmatismo, la fenomenología y el estructuralismo. Ellos se centraron en 2 conceptos como temas sociales y bienestar de la humanidad, la relación entre el lenguaje y la filosofía. Bueno, también vamos a ver el tema del positivismo, que es una corriente filosófica iniciada por Auguste Comte. Bueno, según Comte, el primer paso que hay que dar para reformar la sociedad se refiere a la reforma del saber y del método científico que tiene la sociedad que se quiere reformar, ¿no? Su idea es que una sociedad es definida por el grado de desarrollo intelectual que tiene. Por eso la reforma de la sociedad debe comenzar por la del nivel intelectual. En el sistema comtiano se centra en el conocimiento religioso o es el estado teológico, el cual responde las preguntas de origen de las cosas y estas eran repetidas por los religiosos alrededor del mundo. También se centró en el conocimiento filosófico o el estado metafísico. Este acepta el hecho de que la religión no tiene respuestas para todo y que tiene preguntas que no tienen cabida para una respuesta que satisfaga nuestra curiosidad. Y el conocimiento científico, que es el estado positivo. Se atiene a los hechos y trata de formular las leyes que los coordina por medio de la observación, de la experimentación y del razonamiento matemático. Este estado propone sustituir el uso de la imaginación por la observación. Esta es la única base posible de los conocimientos verdaderamente accesibles, razonables, adaptados a nuestras necesidades reales. Si nos atenemos a la fantasía, todo es confuso y discutible. Si prescindimos del único medio posible de la verificación, como lo es la observación, vamos a obtener resultados y a tener cosas más verídicas. Bueno, finalmente, la fenomenología, que es una palabra que se compone por voces griegas que significa fenómeno y estudio. Bueno, esta ciencia, en pocas palabras, es una ciencia en esencias puras. Este movimiento filosófico fue creado por el filósofo alemán Edmund Husserl entre 1918 y 1920. Una época de revoluciones sociales. Ellos cuestionaron el capitalismo, el positivismo y el subjetivismo extremo. En medio de tanta incertidumbre, Husserl buscaba la certidumbre completa y a propósito creó la fenomenología.
Entonces, él propone que el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, o dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan, se muestren en esta. La fenomenología pasa por 3 grandes etapas, las cuales son la fenomenología trascendental, que ha sido un movimiento filosófico opuesto al positivismo desarrollado por Edmund Husserl, quien propuso que la filosofía tuviese las bases y las condiciones de una ciencia rigurosa. En el caso de la fenomenología del espíritu, que ha sido expuesto por Georg Friedrich Hegel, avanza en una dialéctica de las formas o fenómenos de la conciencia, desde la sensación individual hasta llegar a la razón universal, es decir, el saber absoluto. Y finalmente la fenomenología en psicología. Este fenómeno de estudio ha sido aplicado para el análisis de diferentes patologías y su finalidad como tal es obtener una comprensión teórica que posibilite lidiar con los fenómenos. Muchas gracias, Dayana, por esa exposición. Vamos a recapitular rápidamente para refrescarnos. Dayana nos ha explicado sobre la filosofía, luego sobre las ramas de la filosofía, empatando específicamente en la epistemología, luego lo que es la epistemología, luego lo que es ciencia, lo que es conocimiento. Ha pasado a todas las corrientes filosóficas y en especial se ha detenido en 2 corrientes filosóficas, en el positivismo y en la fenomenología. Pues bien, ahora vamos a integrar todo eso. Todo ello significa que cuando uno hace una tesis, está produciendo conocimiento, está aportando a su ciencia o a la ciencia, en vista que la ciencia es el conjunto ordenado de conocimientos, está aportando al caudal de conocimientos existentes con lo que una persona ha investigado. Entonces, si eso es así, para yo poder desarrollar una investigación en la ruta cuantitativa, yo debo comprender cómo funciona la corriente filosófica o el marco de referencia que a mí me da chance de hacer una investigación cuantitativa. O debo de saber cómo es que se produce el conocimiento siguiendo la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretatismo que me da lugar a la ruta cualitativa. Y si yo combino las dos es porque estoy siguiendo la corriente de pensamiento del pragmatismo. Entonces, la filosofía tiene 8 o 9 ramas. Hemos estado revisando literatura y hay algunos incluso ya más avanzados que dice tiene 30 ramas. No es una charla de filosofía, no es una charla para discutir. Pero sí tenemos que tener en cuenta que aquella ciencia de la filosofía, la rama que estudia el conocimiento, es la epistemología. Entonces, creo que estos saberes iniciales tienen que tomar conocimiento un investigador para poder desarrollar adelante. Pero veamos entonces, ¿no? La epistemología a mí me dice, tú tienes 2 rutas. Los enfoques me dicen que tienes 2 rutas. Tienes una ruta cuantitativa y tienes una ruta cualitativa. ¿Por dónde quieres ir? Si tú quieres vincular 2 o más variables, entonces eliges la ruta cuantitativa. Pero si tú quieres comprender mucho más allá los fenómenos, incluso a profundidad, entonces tienes que elegir la ruta cualitativa. Entonces, la ruta cuantitativa uno elige cuando tiene que vincular 2 o más variables y la ruta cualitativa cuando quiere comprender los fenómenos. Pero entonces, ¿qué se entiende por vincular las 2 variables? Maestra Rosemary ha explicado un poco en detalle lo que son los alcances de la investigación. La maestra Roxana va a continuar más adelante explicando eso de los alcances de la investigación. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Nosotros nos alineamos a lo que dice, o comulgamos con lo que dice Roberto Hernández Sampieri, basándose en Danke, todavía en 1986, que los alcances de investigación son la exploración, descripción, correlación y explicación. Algunos autores latinoamericanos todavía dicen que son tipos de investigación. No son distintos, por esa razón es alcance, es decir, hasta dónde llega la investigación. Pero detengámonos entonces en la correlación y en la explicación, porque se entiende que en la correlación y en la explicación uno va a tener que vincular 2 variables. Entonces, la correlación tiene como propósito establecer si existe o no existe relación entre las 2 variables. Y como ven ustedes,
Y lo decimos en el libro, tenemos una variable a la izquierda y tenemos una variable a la derecha. En cambio, en la explicación, lo que se busca es determinar o saber si una variable influye en la otra variable. Entonces, ahí es donde vienen las denominaciones de variable independiente y variable dependiente. Entonces, un investigador lo primero que tiene que saber distinguir es cuándo está en el alcance correlacional y cuándo está en el alcance explicativo. ¿Cuál es el aporte al conocimiento? La investigación descriptiva tiene como aporte al conocimiento describir en qué situación se encuentra la variable de interés. La investigación correlacional lo que busca es saber si dos variables se encuentran relacionadas. Y la explicación es saber si la variable independiente influye en la variable dependiente. Y con eso llegamos al sentido del entendimiento. Cuando un investigador ha transitado del alcance correlacional, posiblemente en su tesis de maestría, para entenderlo mejor, y en la siguiente tesis, que puede ser la del doctorado, ¿no? O alguna otra investigación, pasa al alcance explicativo, es cuando llega al sentido del entendimiento. ¿Por qué razón? En el alcance correlacional, como vemos nosotros, las dos variables se miden, tanto la variable de la izquierda como la variable de la derecha, pero nuestra variable de interés es la variable de la derecha. En tanto que en el alcance explicativo, la variable de la izquierda pasa a ser la variable independiente y la variable de la derecha pasa a ser la variable dependiente. Pero en el alcance explicativo ya no se miden las dos variables, se mide únicamente la variable dependiente, es decir, antes y después. ¿De qué? De la manipulación de la variable independiente. A eso nosotros, en Recursos para la Investigación, lo hemos bautizado como sentido del entendimiento, y eso no lo decimos nosotros, eso está escrito en los libros desde hace 30 años, que el sentido del entendimiento se alcanza cuando logras el alcance explicativo después de haber transitado por el correlacional, obviamente. ¿Por qué? Porque estás explicando y estás identificando la causa de la ocurrencia de los fenómenos. La maestra Roxana va a explicar esta matriz de coherencia interna, que vendría a ser pues el resumen de lo que es el sentido del entendimiento. Muchas gracias, mi participación hasta ahí. Muchas gracias, doctor Carlos Aceituno. Bueno, ahora voy a presentar a la siguiente ponente, a la maestra Roxana Cruz Chuyma. Ella es maestra en docencia universitaria por la Universidad Andina del Cusco, licenciada en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Alas Peruanas. Se desempeña como docente en la Escuela Profesional de Administración de la Cusco de la Universidad Alas Peruanas. Adelante, maestra Roxana. Muchas gracias por la excelente presentación. Muy buenas noches con todos los participantes del aula virtual. Muy feliz de volvernos a encontrar. Quizás en esta situación sea de repente más académicos que docentes, ¿verdad? Muy bien. En esta noche mi persona les va a hablar más específico sobre lo que es el mito 3 denominado matriz de coherencia interna. Disculpe, ¿se escucha? Sí, maestro. Sí se escucha, perfecto, muy bien. ¿Qué contiene exactamente el matriz de coherencia interna? ¿O de qué vamos a hablar específicamente en este punto? Vamos a hablar por un lado sobre lo que es el alcance de la investigación. Vamos a hablar sobre lo que son las hipótesis de la investigación. Cómo tendrían que ser en cada alcance de la investigación. Por otro lado, vamos a conversar sobre lo que es el diseño de investigación, que conocemos normalmente el diseño general, como también existen los diseños específicos. Asimismo, también vamos a hablar sobre las variables de estudio. Por un lado, cómo tiene que ser para que un concepto llegue a ser una variable de estudio. Sabemos que este mito titula matriz de coherencia interna. Y justamente este mito parte, ¿no?, de algunos hallazgos que nosotros hemos desarrollado antes de plasmar este libro, Mitos y Realidades de la Investigación Científica. En la cual, ¿qué hemos podido observar específicamente? Hemos podido observar investigaciones en las cuales no existe linealidad en sí. ¿De qué manera linealidad? Como podemos decir de repente con otro término, coherencia, ¿no? Entre, por un lado, sobre lo que es el título de la investigación
el nivel, o normalmente conocen en otras universidades como tal, como diseño de investigación, asimismo la denominación que se les da a la variable de estudio. Tomando en consideración de repente estos criterios, justamente en esta lámina que están viendo ustedes, es una evidencia que hemos podido encontrar en la cual se observa, por ejemplo, esta investigación. Esta investigación tiene como problema general de la siguiente manera: ¿cómo influye el clima organizacional en el desempeño laboral? Como tal, se observa claramente que aquí solo se habla en sí de dos conceptos. Por un lado, el clima organizacional y por otro lado, el desempeño laboral. Cuando ya utiliza en sí el conector influye, de repente este investigador ya está siendo claro, ¿no? Por un lado, que va a desarrollar una investigación de alcance explicativo. Hasta ese punto, ahí, digamos, con el título, ya podemos observar que el investigador va a desarrollar una investigación de alcance explicativo. Cuando pasa a la identificación de variable, el investigador identifica, ¿no? Y dice, como variable independiente tiene clima organizacional y como variable dependiente tiene desempeño laboral. Hasta ahí podemos ver que el problema de investigación y la identificación de variable, sí, pues corresponden a una investigación de alcance explicativo. Pero a medida que estábamos revisando más la investigación, hemos podido ver justamente en el apartado del método, donde de repente en muchos reportes de investigación, en la estructura colocan nivel de investigación, cuando nosotros justamente no lo consideramos como nivel. Porque cuando hablamos de nivel, estamos queriendo decir específicamente que uno es mejor que la otra. Ejemplo, de repente decimos, ¿no? Una investigación de alcance correlacional es mejor que una investigación de alcance descriptivo. Nosotros no decimos eso. Por tanto, nosotros pues consideramos como alcances de la investigación. Vale decir hasta dónde va a llegar nuestro trabajo de investigación. Muy bien, dice, ¿no? El investigador que va a desarrollar una investigación descriptivo correlacional. Cuando analizamos el título de identificación de variable, estamos viendo claramente que no hay coherencia, pues, ¿no? En cuanto respecta al alcance de la investigación. Porque si viendo, digamos, el título de identificación de variable, el alcance tendría que ser explicativo. Y lo mismo ocurre en el diseño de investigación. El investigador manifiesta y coloca no experimental. Cuando en realidad, cuando uno utiliza de repente el conector influye, normalmente el diseño de la investigación va a ser experimental. Otro error. Muy bien. Más abajo estamos viendo lo que es la operacionalización de variables. Si bien es cierto, nosotros somos claros y tajantes en nuestra postura y decimos, ¿no? En una investigación de alcance correlacional, sí pues, medimos ambas variables de estudio. Vale decir, operacionalizamos tanto la variable de la derecha como la variable de la izquierda. Pero ese mismo efecto no ocurre en una investigación de alcance explicativo. Recordemos eso. Porque en una investigación de alcance explicativo, la variable independiente vamos a manipular para ver qué va a ocurrir con la variable dependiente. Ya tomando en consideración de repente estos hallazgos, en las láminas posteriores les voy a mostrar cómo tendría que ser para que tenga coherencia en sí este trabajo de investigación. ¿Cuál es la propuesta que damos de repente a la comunidad académica? Como manifestamos, como decía el doctor Carlos, nosotros no somos dueños de la verdad. Esta es nuestra propuesta y nosotros ponemos a consideración de la comunidad académica. Y decimos, ¿no? Para que, digamos, estos conceptos que hemos podido ver, desempeño laboral como clima organizacional, para que estos puedan llegar a ser una variable, ¿qué van a requerir? Requieren un atributo. Y de repente nos preguntamos, ¿y qué es el atributo, no? El atributo es una característica, ¿ya? ¿Qué es en sí que se puede medir? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué nos va a permitir exactamente un atributo? El atributo nos va a permitir en sí determinar. ¿Determinar qué cosa? Las categorías de los conceptos. Y el concepto exactamente, ¿qué nos va a permitir? Por un lado, definir en sí lo que es la definición conceptual y la definición operacional.
Y nosotros cuando hablamos normalmente de la definición conceptual y la definición operacional, justamente estamos hablando de matriz de operacionalización de variable. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por una variable? Por una variable entendemos que es una característica que fluctúa, ¿no? Que dicha fluctuación es susceptible de medir u observarse. Entonces, en esta propuesta que damos, decimos, ¿no? Para desempeño laboral, el atributo sería nivel. Para que como variable que pueda fluctuar y se pueda medir, tendría que ser nivel de desempeño laboral. En cuanto respecta a clima organizacional, como atributo, sugerimos, ¿no? Que podría ser tipo. Para que llegue a ser una variable y pueda ser medido, sería tipo de clima organizacional. Tenemos más propuestas. Ya viendo de repente esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tendría que ser exactamente esa investigación, digamos? Inicia con una cosa y tiene que terminar como iniciar en sí también un trabajo de investigación. Por ejemplo, en la investigación que hemos visto, la investigación inicia con una investigación de alcance explicativo. ¿Por qué? Porque utiliza el conector incluir. Y la identificación de variable también tenemos como variable independiente y tenemos como variable dependiente. Hasta ese punto sabemos claramente que es una investigación de alcance explicativo. Muy bien. En cuanto respecto al nivel, les explicaba en las láminas anteriores, nosotros no consideramos como nivel, sino alcance de la investigación. Ahora, entonces, ¿cómo tendría que ser para que tengan coherencia? Tendría que ser el alcance explicativo. Y el diseño tendría que ser diseño experimental. Y ahora, justamente en la figura donde están viendo la tabla de la operacionalización de variable, quedemos claro y digamos que una investigación de alcance explicativo, la variable independiente se tiene que manipular y la variable dependiente se tiene que medir. ¿No? O vale decir, de repente, en ese apartado que normalmente nos piden en varios reportes de investigación, ahí tenemos que especificar, ¿no? Cómo vamos a manipular nuestra variable independiente. Porque se supone que para medir una variable dependiente en sí, ¿no? Se va a tener que operacionalizar. Entonces, por tanto, tenemos que quedar claro en sí que en una investigación de alcance explicativo, utilizamos el conector incluye, y en una investigación de alcance correlacional se puede utilizar conectores, se relacionan, se asocian o se correlacionan. Más adelante tenemos otro ejemplo también que normalmente ocurre en varias investigaciones. Esta es la segunda evidencia que hemos podido encontrar. Esta investigación ha sido sustentado en el año 2017. Y se habrán dado cuenta, hay una figura, ¿no? Que donde está, digamos, ese hombre como que, ¿qué es esto? Muchas veces nosotros de repente como asesores, como revisores o como replicantes revisamos una investigación, vemos y decimos, ¿no? ¿Y qué pasa con esta investigación más o menos? Entonces, ahí va, digamos, esa figura más o menos demuestra eso, ¿no? Ya. ¿Qué dice, digamos, el título de esta investigación? Dice clima organizacional y la satisfacción laboral en el desempeño organizacional de los trabajadores. Como tal, el título no manifiesta exactamente qué alcance de la investigación va a desarrollar el investigador. Porque no hay un conector claro que te especifique, te diga qué alcance de investigación se va a desarrollar. Puede de repente, quizás, ¿no? Como tal, probablemente podemos pensar que el investigador va a desarrollar una investigación de alcance descriptivo. Quizás una investigación de alcance correlacional. No sé, quizás puede ser una investigación de alcance explicativo. No hay claridad. Esto por el tema de los conectores. Muy bien. Cuando tuvimos la oportunidad de revisar en el nivel de investigación, dice nivel de investigación es explicativo. Partimos de eso, ¿no? Muy bien, dice explicativo. Perfecto. Suponemos, digo, como tal, el título de repente quiere decir que es una investigación de alcance explicativo, porque en el nivel de investigación ya lo aclara, dice el autor, ¿no? Es explicativo. En cuanto respecta a la identificación de variable, también identifica como variable independiente y como variable dependiente. Hasta ese punto, la investigación llega a ser una investigación de alcance explicativo. Pero en el diseño de la investigación, este autor manifiesta que es de diseño no experimental. Aquí hay una seria contradicción.
¿Por qué? Porque así como volvemos a recalcar, en una investigación de alcance explicativo, el diseño tendría que ser experimental. Asimismo, la variable independiente y dependiente, la variable independiente en sí no se operacionaliza. Esto normalmente nosotros consideramos de repente con los autores de mitos y realidad de la investigación científica como un crimen académico operacionalizar la variable independiente. Aquí, ¿qué es lo que falla exactamente? Aquí lo que se ve de repente el fallo es que el investigador no sabe identificar, digamos, su variable de estudio, o no sabe cómo denominar, porque se ha visto muchas veces a los revisores, a los asesores, cuando te dice, señor, identifica tus variables. Y dicen, no, pero si estoy haciendo una investigación de alcance correlacional, y solo tendría que haber variable de estudio 1, variable de estudio 2, muchas veces dicen algunos de eso, ¿no? Y nosotros en el libro Mitos y Realidades de Investigación Científica decimos que tendría que denominarse variable de la izquierda y variable de la derecha. Entonces, para ya no contradecir de repente con los revisores, para que no de repente estén quitando más tiempo de lo que normalmente podías avanzar, dices, le haces caso, ¿no? Y le colocas, ¿no? Tal cual como él quiere. Es lo que normalmente en varias universidades ocurre, ¿ya? Pero uno en realidad debemos ser de repente más de las personas más inquietas y revisar, ¿no? Varios libros y decir de repente a nuestros jurados, a ver, doctor, no sé, maestro, verifique esto, ¿qué dice la teoría? Esto dice así, más o menos de repente, no discutir, digamos, de manera que normalmente realizamos, sino mucho más de repente decir, a ver, doctor, yo estoy diciendo, digamos, con esta postura, ¿usted qué opina? ¿Qué me dice? Más o menos, ¿no? Pero muchas veces esto no ocurre, muchos de los jurados a veces no nos entienden, ellos quieren de repente que hagamos a imagen y semejanza de ellos mismos. Y esto no es bueno, no es correcto, porque yo creo que lo más correcto es que el investigador desarrolle como cree que tiene que ser la investigación, pero no solamente como él cree, sino se tiene que basar en fundamentos teóricos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos a esta evidencia, no? Justamente a esta segunda. La primera propuesta va para el título, el atributo que tenemos aquí, clima organizacional, satisfacción laboral, desempeño organizacional. Para clima organizacional, el atributo sería tipo, que terminaría a ser tipo de clima organizacional. Para el concepto satisfacción laboral, el atributo sería grado. Llegaría a ser una variable grado de satisfacción laboral. El atributo para desempeño organizacional sería nivel, que como variable llegaría a ser nivel de desempeño organizacional. La siguiente propuesta va a lo siguiente. La siguiente propuesta en sí va para lo que es para lo que son el conector, el uso de los conectores. Muchas veces se ha visto de repente el 60% de los reportes de investigación, a lo menos de contabilidad. He visto pocas veces lo que es administración, pero en derecho, y así en la cual de repente muchos de los académicos utilizan de repente conectores que no tienen que ver con investigación, o no, que no tienen que ver con verbos objetivos de investigación, sino que colocan verbos de programas sociales, como por ejemplo, mejora, impacta, favorece. En realidad, esos verbos no son pues verbos de objetivos de investigación. Estos son como tal verbos de programas sociales. Y nosotros nos preguntamos, siempre decimos, cuando hacemos una investigación de repente, nosotros no vamos a disminuir el nivel de desnutrición que puede haber en un país. No lo vamos a hacer eso con un trabajo de investigación. Por lo cual, siempre es prudente de repente decir o sugerir al académico, por favor, utiliza un verbo que sea objetivo de investigación, que tú puedas demostrar en tu trabajo de investigación, que sí, pues, ¿no? Que sí, o sea, que sirva de aporte, o sea, que genere un nuevo conocimiento, pero no estés queriendo resolver problemas sociales que no es correcto en realidad desarrollar de repente con una simple investigación. Entonces, ¿qué decimos en el libro Mitos y Realidad de la Investigación Científica? A los académicos manifestamos y le decimos, ¿no? Si van a desarrollar una investigación de alcance correlacional, utilicen estos conectores. ¿Para qué de repente? Es que muchas veces, como hemos visto en el segundo ejemplo que hemos visto, en el título simplemente pone de repente como conector y no sabemos exactamente qué alcance de la investigación está desarrollando. De repente ustedes siendo académicos o de repente siendo docentes, asesores, revisores, de repente el conector y yo lo puedo tomar de repente como una investigación de alcance correlacional.
Yo podría ver de repente, como investigador, como una investigación de alcance correlacional. ¿Y qué pasa con la persona que va a revisar mi trabajo de investigación? Quizás la persona que va a revisar mi trabajo de investigación, el conector ahí simplemente lo va a ver como una investigación de alcance descriptivo. Entonces, para evitarnos este tipo de conflictos, nosotros sugerimos a los académicos utilizar estos conectores, en el caso de alcance correlacional. Se relaciona, se asocia, se correlaciona. En cambio, si desean desarrollar una investigación de alcance explicativo, utilicen claramente el conector influye. Pero no utilicen conectores de programas sociales. No es correcto. También en este punto quiero aclarar, señores docentes, académicos, seamos revisores, asesores, sinodales, cuando nosotros de repente tengamos estudiantes que nos pregunten y nos digan, doctor, maestra, por favor, sugiérame cómo voy a establecer mi objetivo verbo de objetivo de investigación. No, entonces, muchos de ellos a veces se ha visto, ¿no? A mí mismo me ha pasado, ¿no? En la maestría, cuando preguntas y muchos de los académicos te responden y te dicen, utiliza la taxonomía del Bloom. No digo que no todos los verbos no sirvan de la taxonomía del Bloom. Sí hay algunos verbos que se pueden utilizar, pero no todos los verbos son objetivos de investigación. Muchos de esos verbos son para lograr en sí objetivos de educación, más no para establecer como verbos objetivos de investigación. Propuesta para la coherencia interna. Tomando en consideración de repente ya el ejemplo anterior, para que tenga coherencia interna, si es que lo vemos como alcance correlacional, sería de la siguiente manera. Con respecto a la identificación de variables, no sería variable independiente ni dependiente, sino se denominaría variable de la izquierda y variable de la derecha. Recordemos, esta es una propuesta que estamos dando a la comunidad académica. Nosotros no somos dueños de la verdad. Muy bien, con respecto a la operacionalización de variables, si tenemos uno o dos más variables, en un estudio de alcance correlacional, sí se operacionalizan las variables de estudio. Ambas, si por ejemplo tenemos dos variables de estudio, vamos a operacionalizarlos ambas variables de estudio. También recordemos que en una investigación de enfoque cuantitativo, lo que gobierna en sí es la teoría existente. En un enfoque cuantitativo. Muy bien. Ahora, en cuanto respecta al nivel que nosotros conocemos como alcance, claramente sería de alcance correlacional. Y el diseño de investigación sería diseño no experimental. Y más adelante, de repente, vamos a hablar específicamente cuando decimos diseño experimental y cuando decimos diseño no experimental. Esto sería, este punto sería exactamente si fuera una investigación de alcance correlacional para que exista coherencia. En la siguiente lámina vamos a hablar en sí también, ya también tomando en consideración el alcance explicativo, cómo tendría que ser la identificación de variable, cómo tendría que ser el alcance y el diseño de la investigación. Muy bien, la identificación de variables no tenemos problema. Sí hay, digamos, esa denominación de decir variable independiente y variable dependiente. En cuanto respecta a la operacionalización de variable, se operacionaliza solo la variable dependiente. La variable independiente se manipula. En cuanto respecta al alcance de la investigación, también sabemos claramente que es de alcance explicativo. Y si hablamos del diseño de investigación, sería diseño experimental, porque vamos a experimentar un antes y un después de la manipulación de la variable independiente. Afirmaciones en base a la identificación de variables. Muy bien, ¿qué es lo que queremos rescatar de esta lámina? Muy bien, entonces, en base a los ejemplos que hemos podido observar, aquí zanjemos, quedemos claro, ¿no? En cuanto respecta a la denominación que normalmente, de repente, esto siempre ocurre, ¿no? Que nuestros jurados nos exigen identificar esta variable. Muy bien, entonces nosotros decimos de la siguiente manera. En el alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, no existe de la denominación de la variable independiente y dependiente. Esto solo se basa cuando se hace, o se aplica en sí cuando se hace una investigación de alcance explicativo.
Entonces, yo quiero ver investigaciones en la web, cuidadito, porque voy a revisar que cuando de repente desarrolle una investigación de alcance descriptivo o correlacional, me estén identificando como variable independiente o variable dependiente. Muy bien, en esta lámina justamente es esta en sí nuestra propuesta. Esta tablita denominada matriz de coherencia interna. En realidad, esta tabla que están observando ustedes, señores docentes, y de repente en su mayoría académicos, esta tabla es en sí como un apoyo que le damos a los académicos. ¿Para qué? Para que exactamente tenga que ubicarse cómo tendría que ser el tipo de hipótesis de investigación, el diseño, la denominación y el tratamiento de las variables que se tendría que dar, tomando en consideración en sí los alcances de la investigación. Por ejemplo, hemos visto en los ejemplos anteriores que muchos investigadores inician desarrollando una investigación de alcance explicativo y terminan desarrollando una investigación de alcance correlacional. Y en muchos, ¿no? Hay ejemplos, digamos, claros en los cuales también tú revises de repente el capítulo, dice, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, veamos esto. De repente dice, ¿no? La hipótesis es de la siguiente manera, ¿no? El grado de satisfacción laboral se relaciona de repente con otra variable. Asumamos eso. ¿Qué pasa cuando revisamos el capítulo de resultados? Muchas veces no encontramos la prueba de hipótesis. Simplemente hay investigaciones que desarrollan de manera descriptiva. Entonces debemos tomar en consideración estos aspectos. Porque, por ejemplo, de repente, si desarrollamos una investigación de alcance explicativo y terminamos midiendo en sí solo las variables de estudio, no estamos desarrollando una investigación de alcance explicativo. ¿Verdad? Ahora, si estamos de repente desarrollando una investigación de alcance correlacional y en el capítulo de resultado manipulamos la variable independiente, más o menos no estaríamos desarrollando una investigación correlacional como tal. Entonces, tengamos claros, ¿no? Y justamente esta tablita les va a ser de mucho apoyo. Ahora, si queremos de repente tener más conocimiento o de repente saber un poco más sobre lo que es atributo más concepto, pueden revisar lo que es el mito número 4 y 8 que están relacionados a lo que es variable atributo más concepto y lo que es relacionado a lo que es en sí la diferencia entre lo que es delimitación, limitación y alcance de la investigación. En las siguientes láminas vamos a desarrollar específicamente lo que está manifestado en la lámina anterior. Muy bien. Tipo de hipótesis de investigación. En cuanto respecta a la investigación de alcance exploratorio, básicamente, este alcance de investigación en realidad no requiere, ¿no?, tener variables de estudio. Por tanto, no requiere establecer hipótesis. Muy bien, en el alcance descriptivo, ¿será prudente de repente establecer hipótesis? Sí se puede establecer hipótesis siempre y cuando solo estemos pronosticando un hecho a futuro. Ahora, en el alcance correlacional, ¿qué tipo de hipótesis de investigación se formularán los académicos? Y recordemos que muchos de repente de lo que es el tipo de investigación, de repente hay preguntas, ¿no?, que los jurados normalmente dicen, ¿no? A ver, señorita, usted que desarrolla de repente una investigación de alcance correlacional, ¿qué tipo de hipótesis de investigación ha establecido? Entonces, el tipo de investigación, digamos, establecido en un alcance correlacional son hipótesis de correlación. Ahora, cuando desarrollamos de repente una investigación de alcance explicativo, vamos a desarrollar en sí las hipótesis causalísticas. Entonces, ¿qué es lo que de repente quisiera rescatar por un lado aquí? Lo que quiero rescatar específicamente aquí es cuando de repente nosotros, los académicos, no demos saltos a la garrocha en primer lugar. Cuando desarrollemos de repente una investigación, por lo primero, lo más principal por donde debemos iniciar es justamente por el alcance exploratorio. Luego pasamos por el alcance descriptivo, correlacional, explicativo, de manera sucesiva. Pero muchas veces de repente, no sé, de repente nos hemos creído, digamos, esos comentarios que dicen, no, la investigación de alcance explicativo es mucho mejor que las demás. No, 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 señores, eso es un error. Cada investigación es fundamental porque tiene sus propias características. Por un lado, agotar primero lo que es el alcance exploratorio,
para luego pasar al descriptivo, correlacional y explicativo. Asimismo, si ustedes, siendo académicos, no han probado una hipótesis correlacional, no se les ocurra establecer hipótesis causalística, porque eso sería también denominado un crimen académico. Diseño general de investigación. ¿Qué entendemos por diseño de investigación? El diseño de investigación puede ser un plan, puede ser una estrategia que nosotros, siendo académicos o investigadores, establecemos. ¿Para qué? Para recolectar información que vamos a requerir en nuestro trabajo de investigación. Pero no solamente de repente para lo que es el trabajo de investigación, sino también justamente para responder al planteamiento del problema de investigación. Eso es el diseño de investigación. Entonces nosotros conocemos dos diseños de investigación. Por un lado tenemos el diseño no experimental y por otro lado tenemos el diseño experimental. Los que componen el diseño no experimental están el alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. ¿Y cuándo decimos diseño no experimental? Decimos diseño no experimental justamente porque no va a haber en sí la manipulación deliberada de ninguna de las variables. Simplemente aquí los datos se van a recolectar tal cual como se presenten en su ambiente, contexto natural. Por ejemplo, digamos, desarrollamos de repente una investigación de alcance descriptivo. Asumamos que sea, por ejemplo, la variable nivel de competencias investigativas. ¿Qué vamos a hacer como investigadores? Primero, vamos a ir al alcance exploratorio. Vamos a buscar qué hay en sí sobre la variable de estudio. ¿Verdad? Muy bien. Elegimos de repente un instrumento el más adecuado posible para nuestro trabajo de investigación. Operacionalizamos, establecemos las dimensiones, los indicadores y justamente construimos el instrumento. Medimos la variable y sabemos exactamente cómo está el nivel de competencias investigativas, ya sea de docentes, de estudiantes, etc. Eso hace. ¿Hemos manipulado alguna variable? No, ¿verdad? Simplemente los datos se han recolectado tal cual como se han presentado en su contexto natural. Pero lo contrario ocurre con lo que es el diseño experimental. En el diseño experimental, ahí sí existe la denominación, por un lado, de la variable independiente y dependiente. La variable independiente se va a manipular para ver qué ocurre con la variable dependiente. Vale decir, va a haber dos mediciones, un antes, un después de la manipulación de la variable independiente. Así como existen diseños generales, también existen los diseños específicos. Aquí tenemos los diseños específicos, diseño no experimental. Muchas veces de repente en el apartado del método y colocamos, ¿no? De diseño no experimental de corte transversal o corte longitudinal. Muy bien, justamente lo que están viendo en la lámina es eso, ¿no? Corte transversal. ¿Cuándo decimos de corte transversal? Cuando la intervención a los sujetos de estudio se va a realizarse en un momento único. O la recolección de datos se va a realizarse en un momento único. Solo en un momento. Pero lo contrario ocurre con lo que es el corte longitudinal. La intervención a los sujetos de estudio se va a realizarse en varios momentos, no en un solo momento único. Vale decir, va a haber la primera, va a haber una segunda, una tercera, etcétera, etcétera. En la siguiente lámina vamos a observar exactamente los diseños específicos ya también relacionados al diseño experimental. Tenemos el preexperimental, tenemos el cuasi experimental, tenemos el experimento puro y los factoriales. Preexperimental. El preexperimental simplemente está compuesto por el grupo experimental que carece del grupo control. El cuasi experimental como tal, dice cuasi experimental, tiene el grupo experimental y también tiene el grupo control. El experimento puro
también como están observando, también tiene el grupo experimental, también tiene el grupo control. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia, maestra? Se preguntarán, ¿verdad? Muy bien. El cuasi experimental en sí, la asignación en sí de los participantes se va a hacer de manera intacta. En cambio, en el experimento puro, la asignación de las personas van a ser realizadas de manera aleatoria. En cuanto respecta a los diseños factoriales, básicamente son compuestos por uno, dos o más factores que pueden ser medidos, y estas mediciones pueden ser de diferentes características. Muy bien, ahí termino con mi participación. Muchísimas gracias. Si tuvieran preguntas, pregunten con confianza. Aquí estamos para responderles. Gracias. Gracias, maestra, por tan ilustrativa explicación. Sí, tenemos varias preguntas en el chat, entonces voy a leer. Nos pregunta Sara Berrío, ella es estudiante de la maestría, dice, buenas noches, ¿cómo identificar qué tipo de estudio debo aplicar? ¿Correlacional, descriptivo o explicativo? Cuando estamos evaluando el conocimiento de un grupo de personas que tiene sobre un tema. Maestra, ¿me escucha? Maestra Roxana. Maestra, sí la escucho, sí la escucho. Muy bien. Yo creo que, si no me equivoco, esta es la pregunta, ¿verdad? Dice, a ver, para mí no ha sido fácil identificar el alcance de trabajo de grado. ¿Podrían darnos, porfa, como unos pasos para poder identificar? Muchas gracias. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esta es la segunda, tiene otra, la anterior. A ver, tiene dos. La taxonomía de Bloom. A ver. En ese caso, maestra, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Bueno, dice Sara Berrío, buenas noches. ¿Cómo identificar qué tipo de estudio debo aplicar? ¿Correlacional, descriptivo o explicativo? Cuando estamos evaluando el conocimiento de un grupo de personas, bueno, me imagino que un grupo de personas tiene sobre un tema. Muy bien. Justamente la pregunta que hacía de repente uno de los académicos. En primer lugar, lo primero, para desarrollar cualquier alcance de investigación, agotar, ¿no? En primer lugar, lo que es el alcance exploratorio, para luego pasar descriptivo, correlacional y alcance explicativo. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo de repente saber, ¿no?, qué alcance de la investigación es? Para saber exactamente esto, lo más necesario es que tú, siendo investigador, en el problema de investigación o de repente en el título del trabajo de investigación, tienes que tener claro el conector con lo que vas a trabajar. Por ejemplo, si vas a desarrollar una investigación de alcance correlacional, justamente habían conectores, se relaciona, se asocia, se correlaciona. Y si vas a desarrollar una investigación de alcance explicativo, puedes utilizar el conector incluye. Entonces, eso sería de repente por un lado. Bien, yo quisiera hacer una opinión sobre esa pregunta, ¿no? Y dice, ¿cómo identificar qué tipo de estudio? Partamos por la frase o palabra tipo de estudio. Es cierto, Hernández Sampieri en el 91, en el 98 decía tipos de estudio, tipos de investigación, tipo, como algo completamente diferente. Desde el año 2010, que tengo conocimiento, 14 y 18, Roberto Hernández Sampieri hace la aclaración y dice, no son tipos porque no son distintos, más bien dice que son alcances. Entonces, en ese orden de ideas, ahí no está mencionando la exploración, está hablando de la descripción, correlación, y dice, cuando estamos evaluando el conocimiento que un grupo de personas tiene sobre un tema, vamos a suponer que el tema sea sobre higiene bucal, ¿ya? Entonces, están diciendo, ¿cómo evalúo el conocimiento? Pues la investigación es descriptiva porque la variable de estudio es nivel de conocimientos que ese grupo de personas, ese colectivo, puede ser niños, jóvenes, escolares, que tienen sobre un tema, ese nivel de conocimiento sobre higiene oral, punto. Entonces, esa investigación es de carácter descriptivo. Ahora bien, si esa investigación que dice sobre el nivel de conocimientos y resultara que hay que preocuparnos por saber a qué se debe que ese nivel de conocimientos no esté bien, entonces en ese caso sí podría empezar por una investigación correlacional para ver
cuál variable se relaciona con ese nivel de conocimientos, que puede ser una variable X, y esa variable ya podría correlacionar para después manipularla y pasar al alcance explicativo. Eso por un lado. Luego, Verónica Aldana pregunta, dice, ¿cómo enseñar a identificar las variables en una investigación? Primero tenemos que partir por el concepto o la definición que es una variable. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse. Entonces, yo cuando tengo una variable siempre pregunto y digo, ¿y quiénes van a ser tus sujetos de estudio? Tales. ¿Y existe la posibilidad que varíe? Sí. Entonces, si es que se puede variar, entonces se convierte en variable. Y eso es muy importante, sobre todo en la cuantitativa, porque no solamente la variable es el concepto únicamente, y lo ha manifestado maestra Rosemary, y ha dicho que la variable es atributo más concepto, lo ha vuelto a reformular maestra Roxana. En el libro, en el mito 8, decimos nosotros, la variable es la suma de atributo más concepto. Esa es la propuesta que nosotros lanzamos a la comunidad científica. Y bueno, desde luego ya se ha abierto esa propuesta, ¿no? El debate está abierto. Guillermo González Ovallos dice, en vez de variable derecha y variable izquierda, ¿por qué no poner variable 1 y variable 2? Así se especifica que no hay variable dependiente ni independiente. Había empezado la exposición, que las ideas se exponen, no se imponen, y que nadie es dueño de la verdad. Si para Guillermo es preferible decir variable 1 y variable 2, entonces estoy entendiendo que la variable 1 va a la izquierda y la variable 2 va a la derecha. Pero ¿por qué nosotros vamos por el discurso de izquierda y derecha? Porque nosotros decimos que a la variable derecha es la variable de interés y esa es la que no puedo cambiar. Yo puedo cambiar la variable de la izquierda, que es la posible causa, a tantas posibles causas pudiera estar modificando para ver cuál de ellas se relaciona en el alcance correlacional con la variable. No hay discusión, ¿no? O sea, si una persona ve por conveniente, digamos, seguir nuestra propuesta, puede aprender a decir variable izquierda y variable derecha y tiene toda una consecuencia en la lectura. Pero si quiere denominarlo variable 1 y variable 2, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en ambos casos no estamos hablando ni de independencia ni dependencia, que son los requisitos del diseño experimental. ¿Por qué razón? Porque la independencia se manipula y la variable dependiente se mide. Veis a María Caraballo, dice, verbos como describir es correcto. Maestra Roxana ha explicado algo sobre la taxonomía de Bloom. Nosotros tenemos en el libro, no me acuerdo si es el 14 o el 15, que hemos propuesto 3 categorías o 3 formas de especificar los verbos. Vale decir los verbos de investigación, los verbos metodológicos y los verbos de programas sociales. Y nosotros hemos encontrado, porque he partido por esa explicación, nosotros hemos hecho un trabajo de campo de investigación durante 5 años, en el cual hemos revisado trabajos de investigación de distintos países de América Latina y lo hemos contrastado con lo que dice la teoría. Y hemos encontrado muchos verbos en los cuales, y maestra Roxana ha explicado, de que lo que quiere el investigador como tesista es disminuir la desnutrición. Y hemos encontrado incluso tesis, dice, eliminar la desnutrición. Con la investigación científica, lo que tú puedes llegar al sentido del entendimiento es ver cuál variable es la causa de esa desnutrición. Pero lo que no vas a poder hacer con la investigación como objetivo es disminuir la desnutrición. Y muchas veces yo en tono de broma le digo, el día que desaparezca la desnutrición, porque ese es tu objetivo de tesis, ese día vienes y sustentas la tesis, porque ese es tu objetivo. Entonces, no confundamos ese objetivo. Pero la pregunta es, ¿verbos como describir es correcto? Sí, para nosotros es correcto. Y es más, seguimos en este trabajo de investigación de precisar que muchas veces en los específicos los profesores dicen, ¿tienes 4 verbos? Sí. Pon un verbo distinto a cada cosa. Oye, pero si el objetivo es describir, ¿por qué tienes que estar buscando otros verbos solo por satisfacer? Y empecé la exposición diciendo, así lo quiere mi docente. No, yo creo que aquí, para responder con más claridad a veces sería, a ver, ¿qué dice el diccionario sobre describir? ¿Qué dice el diccionario sobre identificar? ¿Qué dice el diccionario sobre determinar? ¿Por qué? Porque esa es la acción que te va a conducir al esto. Guillermo González Roballo habla, dice, la taxonomía de Bloom para el siglo XXI. No sé si hace una afirmación o hace una pregunta. Primero voy a imaginarme que tiene un signo de interrogación. Entonces estaría preguntando, ¿la taxonomía de Bloom para el siglo XXI?
Maestra Roxana ha sido bien claro, la taxonomía Bloom tiene una funcionalidad y esa funcionalidad significa para el desarrollo en programas educativos, que no es materia de esta exposición. Pero cuando nosotros hemos revisado la taxonomía de Bloom, hemos encontrado algunos libros que dicen, recomendamos la taxonomía de Bloom para elegir los verbos de investigación. Nosotros decimos, consideramos conveniente que la taxonomía de Bloom debe utilizarse en el espacio para el cual fue preparado, hecho, programado y organizado en sus categorías. En cambio, para los verbos de investigación, no recomendamos porque hay verbos que no quepan, ¿no? Entonces, no es que estemos en este siglo o en el anterior, sino que esa taxonomía tiene una funcionalidad, ¿no? Luego, creo que hay más preguntas y tampoco quisiera seguir más. Yo dejo a mis compañeras, no sé si la maestra Rosemary o la maestra Roxana quisieran continuar con las demás preguntas. María Esther, o digo, María Erika Narváez, doctora, si continuamos o no, usted es la que modera. Ustedes me dicen si que continuamos con las interrogantes de los estudiantes. Bueno, a Sara dice, para mí no ha sido fácil identificar el alcance de mi trabajo de grado. ¿Podrían darnos, por favor, unos pasos para poderlo identificar? Creo que en la respuesta anterior que usted dio están como las pautas para que ella pueda poder llegar a alcanzar ese objetivo que tiene. Y Guillermo nos dice, ningún alcance es mejor que otro. Todos nuestros trabajos son transversales porque solo es una intervención, un solo momento. Dice Beisa María, dice, gracias. Por acá ya dice Carlos, no es la pregunta. Guillermo dice, eso depende de si establecemos una ruta cuantitativa o cualitativa. Buenas noches y muy buena presentación, nos dice John Agudelo. Yesid Tafur dice, buenas noches, quiero felicitarlos por tan excelente exposición. Una pregunta, ¿van a compartir las memorias de la presentación? Exactamente, vamos a compartir el material y con la autorización de nuestro conferencista y las doctoras, pues creo que podríamos también compartirles el libro Mitos y Realidades de la Investigación Científica. Doctora Aceituno, ¿usted qué me dice? Bueno, aquí ya alguien la compartió. Se puede descargar el libro, efectivamente. Si alguien tiene dificultades, me cuenta que yo se lo comparto también. Dice, dice John Agudelo, para hacer una investigación científica, una investigación para hacer trabajo de grado sobre entender por qué la incidencia de una parte de la población respecto a algunos aspectos de la vida. ¿Cuál puede ser el tamaño de la muestra que se tiene que hacer para tener una buena estadística? Doctor Carlos Aceituno. Bien, voy a volver a leer. Dice, para hacer una investigación, para hacer un trabajo de grado sobre entender por qué la inconsciencia de una parte de la población respecto a algunos aspectos de la vida, ¿cuál puede ser el tamaño de muestra que se tiene que hacer para tener una buena estadística? A ver, primero, se entiende que eso es una investigación descriptiva. Y si es una investigación descriptiva, el investigador tiene la potestad de decir si va a utilizar un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico, ¿no? Entonces, si es un muestreo no probabilístico, él tomará la decisión de que serán 60, 30, 80, 60 sujetos de estudio, pero tiene una restricción, no puede generalizar esos resultados a toda la población. En cambio, si utiliza una fórmula de muestra, entonces nosotros recomendamos que tiene que tener la población muestral, el marco muestral, para poder hacer primero aplicar la fórmula y luego para hacer el sorteo de quiénes son los que entran. En ese caso sí podría generalizar, ¿no? Nos están preguntando sobre los verbos y los verbos. En el libro hemos puesto una primera aproximación sobre las 3 categorías de verbos. Ahora bien, entonces, también nosotros en el libro hemos puesto cómo se descomponen. Creo que es parte de la segunda exposición para el próximo sábado. Entonces, no podríamos adelantarles ahora lo que vamos a, exponer el próximo viernes. Digo sábado porque estábamos acostumbrados a exponer los días sábados, ¿no? Entonces, el próximo miércoles vamos a exponerles ese material de los verbos, ¿no?
doctor Carlos, siguen con el tema de los verbos para específicos y generales. O sea, lo primero que yo tengo que saber hacer es cómo descompongo los problemas generales en problemas específicos. Y nosotros hemos hecho una primera aproximación y una primera propuesta que está funcionándonos porque creemos que con eso vamos a lograr el sentido del entendimiento. Esa es la sesión que corresponde a la siguiente semana. Luego, del libro, me ha preguntado del libro, nosotros desde el día 21 de mayo de este año, los 3 autores hemos decidido obsequiarlo a toda América Latina, por eso que el libro está, ya hemos perdido la cuenta, hasta julio, junio habíamos repartido o se habían descargado más de 4,000 libros, ¿no? Ahora nos estará en 10,000 o 15,000, ya no podemos ni controlar porque eso ha circulado en toda América Latina. Y el día de hoy, con el mayor razón, ya lo tienen ustedes el libro en formato digital. Le voy a compartir a usted, maestra, el formato amigable que nos han ayudado unos hermanos bolivianos, el doctor Aldana, que ha dicho que muy gentilmente lo ha puesto. Y tenemos otro libro que también está a disposición de todos los estudiantes, que es el libro sobre las lecciones aprendidas en 13 cápsulas académicas, que ha sido escrito por aproximadamente 50 investigadores en América Latina, ¿no? Y están manifestándose no solamente sobre estos mitos, y hay muchos más mitos, entendido de que son esos desacuerdos que tenemos entre académicos y estudiantes, ¿no? Y lo que queremos es desmitificarlo de alguna manera. Y también quiero aprovechar para invitarlos en los días 16, 17 y 18 de noviembre. Tendremos un congreso sobre todos esos mitos que proponen los demás hermanos investigadores de América Latina. Yo creo que con esto terminamos, ya no hay más preguntas y etcétera, ¿no? Sí, señor. Bueno, agradecerle a usted, doctor Carlos, a las otras investigadoras por esta excelente noche, excelente presentación. Muy contentos todos con los temas, de mucho fortalecimiento para nuestras competencias como estudiantes y como docentes, que acompañamos trabajos de grado. Invitarlos para nuestra segunda sesión dentro de 8 días y que animen a sus compañeros que están en trabajos de grado para que se unan a este gran evento que está realizando la maestría en Administración de Organizaciones, con el fin de que ustedes puedan mejorar y entregar unos excelentes trabajos. Muchísimas gracias por la asistencia, doctor Carlos, inmensamente agradecida con usted y su equipo. Gracias a ustedes, más bien siempre tomamos la foto del recuerdo, así es que pueden activar sus cámaras, activen las cámaras y todo ello, ¿no? Gracias, y quisiera conocerlos también, ya que nos han conocido a nosotros. Gracias, Beisa, maestra Rosemary, gracias, Marta, Cecilia, Juanito, Verónica. Verónica es desde El Salvador. Verónica. Sí. Marta, tienes que bajar un poquito la cámara que no se ve la cara. Verónica, desde El Salvador, ¿no es cierto? Sarita, Martín, Carolina, Gladys. Jesús Gladys es de Colombia. No, Gladys Elena Zapata. Solange, ¿quién no ha abierto la cámara? Muy bien, Dierle, Solange, Dierle. Hay un scout ahí, Edwin Pinto, que es de la Flor de Lis. Entonces, no, Estela, tienes que bajar un poquito la cámara que está muy arriba. Está la doctora Aide, Carlitos, Carolina Oyuela, Jessy Tafur. Un abrazo a todos ustedes desde Cusco. Lo mismo, doctor, muchas gracias. Aquí estamos sobreviviendo al COVID, ya eso nada más les digo. Aquí igual. Nos estamos escapando, pero yo creo que después de todo esto, cuando venga el siguiente COVID, me voy a poner en plena pista y que me recoja, porque creo que mi trabajo en la tierra ya está lograda. Un abrazo. No diga eso, no diga eso. Muchísimas gracias. Doctor Carlos. Okay, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias, muy amable. Hasta luego, gracias a todos. Feliz noche. La foto. Gracias. Buenas noches. Saludos desde Colombia. Hasta luego, que esté muy bien. Doctor Carlos, nos podrá regalar el libro para el próximo evento. Se los comparto al correo que registraron. Y el otro libro que el doctor me dice también se los comparto al correo. Ay, sí, les quedo altamente agradecido. Junto con la grabación, si Dios permite, mañana tienen esta primera parte. Sí. El segundo libro podría ser un incentivo para los que dentro de 8 días. Ah, bueno, lo tendré en cuenta. Bueno, feliz descanso y gracias por asistir. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, feliz noche.